Bien, buenas tardes o buenos días. No sé, para mí ya es buenas tardes, ya he comido, así que buenas tardes. Buenas tardes, inversores. En el directo de hoy, vamos contar aqui mais uma história de um inversor, mais um SOS Inversores Independentes, ¿vale? Así que ya voy a empezar a leer aquí lo que me escribió el inversor. Bien, el inversor se apresenta aqui en el... Hola, Karine, soy... ¿Vale? Ya invierto en bolsa hace unos 4 años. En acciones, fondos de inversiones, criptomonedas. Pues veo que hace una buena diversificación de capital, yo diría, ¿no? Gané dinero, pero a la vez también he perdido dinero. Podría decirte que perdí mucho más dinero del que gané. Vale. Vamos a ver solo una cosa aquí que llama mi atención a empezar a leer, ¿no? Aquí no me dice el inversor cuánto de capital ha invertido y tal, pero se nota una diversificación de la cartera. ¿Por qué? Desde acciones a fondo de inversiones y criptomonedas. Yo solo no sé si este es fondo de inversiones, probablemente sí. Fondo de inversiones, cuando decimos que la gente tiene fondo de inversiones, los fondos de inversiones son acciones, ¿vale? Lo que pasa, probablemente fondos de inversiones aquí es una inversión mediante el banco. Entonces, un fondo de una inversión, vamos a imaginar un fondo de inversión de empresas de tecnología. Sería elegir empresas de tecnología y entonces el fondo elige estas acciones y pone el dinero ahí. Sería más o menos que tú decidas invertir en acciones del sector financiero y tengas el dinero todos en acciones del sector financiero, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, no sería tú, como es un fondo, eres tú y muchos más otros inversores, ¿ok? Ese es un fondo de inversión, ya contextualizando aquí. Vale, entonces el inversor tenía aquí también acciones y criptomonedas. 4 años ya en la bolsa de valores, dijo que ganó dinero, pero también, por supuesto, que perdió mucho más de lo que ganó. Entonces, 4 años, eso fue antes de la pandemia. Entonces, bien, y probablemente puede haber perdido dinero con los fondos de inversión, con la queda de la bolsa, ¿vale? De 2020, eso podría haber pasado aquí. Y ahora también, porque ahora con el desplome de la bolsa, de los mercados, que está todo bajando, entonces los fondos de inversión también probablemente aquí están yendo mal. Y criptomonedas, por supuesto. Tampoco vamos a descartar las acciones, ya que también están todas yendo a la baja y la mayoría de vosotros no sabéis hacer dinero, ganar dinero cuando las acciones bajan de precio. Entonces yo entiendo aquí por qué está perdiendo dinero. Cuando decidí invertir, lo hice con un amigo. Compramos algunas acciones de Iberdrola en la época. Las vendí y ganamos un poco de dinero. Y no veas que después de vender dichas acciones de Iberdrola subieron mucho más, cosa que no quiero ni recordar. Vale, eso suele pasar, ¿vale? Yo conozco a un inversor que una vez me comentó, no fue Iberdrola, fue Celnex, que él y un amigo también habían comprado acciones de Celnex, luego cuando salieron en bolsa, alguna cosa así, y que ganaron algo de dinero también, pero no pasó mucho tiempo, vendieron las acciones y me dijo, Karine, después de vender las acciones, mira dónde está ahora las acciones de Celnex, fue lo que me dijo. Y subieron no sé cuántos por ciento. Eso pasa mucho, ¿vale? Por falta de claridad a la hora de invertir. Bien, aquí yo voy a expresar mi opinión, lo que yo veo. Falta de claridad a la hora de invertir. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando yo decido comprar una acción, vamos a imaginar que quiero comprar, en este caso aquí, las acciones de Iberdrola. Antes de comprar las acciones de Iberdrola, ¿qué es lo que yo, Karine, hago? Yo voy a hacer un estudio sobre Iberdrola, ¿vale? Y un estudio que digo no es un estudio de saber todo de la empresa. El estudio que hago yo, como invierto a corto plazo, es un estudio del precio. Yo quiero saber cómo se ha... ¿Cómo sería eso en castellano? Cómo se ha portado, cómo se comportó el precio de Iberdrola en los últimos años, ¿vale? Los últimos años. Entonces, primer estudio, yo he hecho un vistazo del gráfico, he dicho años, últimos meses, pero a la hora de decidir comprar, yo lo que voy a mirar son las últimas semanas, ¿vale? Las últimas semanas es lo que miro yo. Entonces, claro, si eu cojo hasta um exemplo aqui e pongo a Iberdrola, que podemos dar um exemplo muito mais fácil.
tengo aquí ya. Para que tengas idea. Entonces, yo si fuera a invertir ahora mismo en Iberdrola yo, en mi gráfico, yo logro ver desde 21 de diciembre de 2021 hasta ahora, ¿vale? 30 de septiembre. O sea, yo tengo una visión aquí en mi gráfico de más o menos 9 meses. Para mí es suficiente. Entonces aquí ahora mismo yo logro ver con Iberdrola cómo se comportó el precio, si ha subido, si ha bajado, qué es lo que hizo. Pero lo que me interesa mismo a la hora de decidir comprar o vender alguna acción es la última parte, ¿vale? Es la última parte del gráfico, que sería las últimas semanas. De hecho, yo hice una venta aquí en Iberdrola. Y yo lo que miré fue los últimos 30 días, más o menos los últimos 30 días del gráfico antes de vender, ¿vale? Los últimos 30 días, vamos a decir 60 días, para ver cómo estaba se comportando el precio. Entonces, yo decido, ¿vale? Mediante el precio, si voy a comprar o si voy a vender. Y a partir de ahí, yo elijo, ¿cómo se elijo? Sí, yo elijo cuánto yo quiero ganar con esta acción. Yo veo, vale, voy a invertir en Iberdrola, pero ¿cuánto quiero ganar? No solo de rentabilidad, ¿vale? Vamos a decir aquí, yo quiero ganar 15%. Ok, pero 15%, pero ¿cuánto representa eso de dinero? ¿Vale? ¿Por qué estoy diciendo eso? ¿Cuánto representa eso de dinero? Porque, vamos a poner aquí que yo quiero comprar acciones de Iberdrola, son 1.000 euros. Voy a comprar 1.000 acciones de Iberdrola y lo que quiero de rentabilidad son, yo puse 15%, mira, ahora ya no lo sé aquí. 1.000 euros. Vamos a poner aquí veces 15%. Sí, eso mismo. Entonces, yo quiero comprar las acciones de Iberdrola, un ejemplo. Quiero comprar las acciones de Iberdrola y quiero 15% de rentabilidad. ¿Vale? Pero ¿cuánto es 15%? Vale, 15% va a ser 150 euros. Entonces, cuando yo tenga 150 euros de ganancias con Iberdrola, ¿qué es lo que voy a hacer? Vender las acciones. Y ya está, es lo que yo voy a hacer. De hecho, yo hice una operación con Iberdrola, pero no fue una compra, fue una venta en corto, ¿vale? Yo hice una operación de venta en corto en Iberdrola y la acción bajó, no bajó mucho, ¿no? Bajó poco, a pesar de haber bajado bien gráficamente, ¿no? Pero bajó más o menos unos 7,5%. Yo la vi un poco rara y decidí cerrar la operación. No salí con las ganancias que de verdad yo quería, no pasa nada. Pero aquí yo tenía un objetivo con Iberdrola y por eso yo salí antes de la operación. Yo vi el mercado un poco raro, entonces por eso yo cerré mi operación antes. Pero yo estaba satisfecha con las ganancias que yo estaba poniendo en mi bolsillo. Entonces, a lo que voy. Cuando compramos o vendemos una acción, cuando decidimos hacer una inversión, determinamos un objetivo de esta inversión. Como hiciste este inversor y su amigo, ¿no? Pero al cerrar la operación, no mires más hacia atrás. O sea, no te quedes mirando a ver cuánto ha subido, cuánto ha bajado la acción. ¿Creéis mismo que yo estoy lamentando de haber vendido las acciones de Grifols? He vendido, la verdad sería haber comprado, porque fue una operación de venta en corto, ¿vale? De donde yo salí, de donde yo cerré mi operación con Grifols, que fue a 11,50, Grifols bajó más 24,80. ¿Creéis mismo que yo estoy llorando por eso? No, para nada. Yo no estoy llorando. O sea, aquí la rentabilidad había sido, si fuera una acción al contado, vamos a decir que fue unos 15%, pero fue más de 75%, ¿vale? Entonces yo estaría aquí pensando, vaya, yo podría haber ganado aquí unos 35%, si no más. Pero no pasa nada, yo gané 15%. Y está. Y el dinero está en mi cuenta. Entonces yo estoy satisfecha con eso. Yo tengo que mirar si el gráfico de Grifols, porque es mi, vamos a decir, es mi trabajo y me toca mirarlo, ¿no? Pero yo no me quedo lamentando cuando una acción, después que yo cerré mi operación, ha seguido caminando o no. Como yo digo a vosotros, la bolsa de valores es un juego psicológico. No es un juego como un casino y tal, y todo eso. Bien, depende de cómo tú lo veas. Para mí no, pero para mí sí es un juego psicológico. Entonces, no mires más hacia atrás, no te arrepientas de haber cerrado la operación y de haber puesto el dinero en el bolsillo, ¿vale?
Yo no, ya no peleo con eso más, no. Y eso, yo entiendo que hagáis eso, porque me suele pasar a veces también. Con las acciones es muy difícil, ¿vale? Lo tengo trabajado bien, pero me pasa muchas veces con las operaciones intradías al hacer y vender, por ejemplo, fue esta semana, yo vendí a Nasdaq, hice una operación de venta en Nasdaq, después de hacer mi venta en Nasdaq, cerrar mi operación, Nasdaq bajó más 100 puntos. Entonces yo miraba el gráfico después y decía, ha sido sin mí, pero ha tocado. Yo cogí lo que creía que yo lo quería, ¿no? Y si después siguió bajando, no, ya está. Por eso yo digo, es un juego psicológico y tienes que aprender a convivir con eso, ¿vale? A trabajar eso y ya está. Si no te vas a poner loco. Si no te pone loco, inversor. Vale, entonces digo aquí que ha perdido más dinero de lo que ganó, ¿vale? Y entiendo más o menos lo que pasa aquí solo por por este primero cacho vamos a decir, del correo aquí. ¿Por qué? Porque aquí está diversificación entre acciones y fondos de inversiones, estás invirtiendo en el mismo. Y criptomonedas, así lo que me da aquí la impresión, no es más, no es que tú seas un inversor, eres un inversor un poco jugador en bolsa, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Lo estoy diciendo por el tema de las criptomonedas aquí, que no hay ningún mal en invertir en las criptomonedas, ¿vale? Pero aquí me huele que has perdido dinero en un lado, intentaste recuperar el otro y también te salió mal. No has escrito eso aquí, pero es más o menos lo que empiezo a intuir. Como dice un amigo mío, tenemos que estudiar economía comportamental. Tiene todo sentido. Vale. Cuando decidí... este que fue del amigo, ¿no? También invertí dinero en acciones como Gilead en la época de la pandemia. Y puedes imaginar que perdí dinero. O sea, más una vez aquí, lo que yo estoy viendo, ¿vale? Por lo que me comentas, es que lo que estás buscando es ¿cómo diría eso? No sería el número de la suerte, o puede ser que sí, que te toque la lotería en una acción. Entonces, porque el hecho de invertir en criptomonedas y me estás diciendo que también has invertido en Gilead del tiempo de la pandemia, la idea era más o menos comprar la acción y que de la nada esta estuviera dando ahí una rentabilidad de unos 1000%, por ejemplo, ¿vale? Entonces aquí me parece mucho más como estar jugando y no estar invirtiendo. ¿Por qué digo eso? Porque las farmacéuticas, y yo creo que, al menos si tú me acompañas ya más tiempo, en la época de la pandemia yo siempre dije que las farmacéuticas no eran empresas rentables a largo plazo y a corto plazo las veía muy locas, muy. Gilead, no descarto, si miráis el gráfico de Pfizer, de Gilead, de Moderna, de Farmamar, de Grifols, vas a ver el comportamiento y la incertidumbre en estas acciones. Y principalmente al inicio de la pandemia, ¿vale? Entonces aquí me huele más a juego mismo, ¿vale? Literalmente a juego. Yo no digo ni especulación. ¿Sabes por qué yo no digo ni especulación? Porque cuando yo lo digo justamente porque lo hago, así que voy a compartir mi experiencia. Cuando yo hago las operaciones de especulación, que la gente suele decir, ¿no? De hacer una operación de venta en corto, hay gente que dice que eso no es inversión, que es especular. Me da igual, yo lo que quiero es ganar dinero. Pero bueno, a lo que voy. Yo tengo que hacer un estudio para hacerlo. No simplesmente vender las acciones y esperar a ver qué pasa, ¿vale? No, yo hago un estudio. Entonces, yo digo aquí que el estudio no es ni especulativo, ¿vale? Va más aquí en el perfil de estoy jugando en bolsa mismo, literalmente. No estás invirtiendo, estás jugando. Yo creo que es por eso que estás perdiendo dinero. Pero sigo. Gané un buen dinero en 2020 para 2021 con la bolsa, que solo subía. Sí, es verdad. ¿Os acordáis que final no, más o menos yo creo que mayo de 2020, ¿no? Después del susto de la pandemia. Después del tema de la pandemia, espera, déjame solo terminar el raciocínio aquí, si no me lío. Que yo ya te contesto, Josemar, ya te contesto. Que el tema de la pandemia, ¿no? Las acciones de verdad subieron muchísimo, finales de mitad de 2020 para 2021 la bolsa subió muchísimo porque el Banco Norteamericano empezó a poner dinero en el mercado, ¿verdad? Pues bien, aquí José Mara acaba de dejar un comentario diciendo que el boli aquí, que no sé cómo se dice eso en castellano, es porque no es un lápiz, ¿vale? Es de la época de la auditoría y José Mara puso, ¿no? El lápiz de auditor.
Esa tiene historias, sí, esa tiene historias. De hecho, fueron 5 años en la auditoría y yo ya vivo aquí en España 6 años. Tenía 11 años esto aquí, 11 años. Tiene historia. Sí, tiene mucha historia. Josemar, bem lembrado, ¿eh? Tem história assim. Déjame seguir aquí con los raciocinios, que empecé a reír, ¿no? Vale, entonces, eso aquí del dinero que ganaste de 2020 para 2021, con la bolsa sí, es lo que dijiste, solo subía. Invertir dinero en Tesla, en Amazon, en Nvidia, Apple, que fueron acciones que subieron muchísimo mismo. Yo me acuerdo muy bien de muchas operaciones que yo hice con Tesla en 2020 para 2021, que fue una maravilla, porque Tesla subió muchísimo, Amazon también subió muchísimo, es verdad que después Amazon entró en consolidación, ¿no? Pero Nvidia también ha subido mucho, Apple también subió mucho, o sea, fueron acciones que en la época aquí lo que pones son las tecnológicas, que literalmente era básicamente así, tú compras y espera, que sube, ¿vale? Que fue más o menos eso aquí mismo. Déjame ver aquí. Entonces él pone aquí, puse un dinero en las criptomonedas y en algunas operaciones gané dinero, pero en la mayoría perdí. Vale, o sea, que aquí, entonces el inversor comenta que ha invertido en las criptomonedas, que algunas ha ganado dinero y en otras ha perdido dinero, ¿vale? Y eso aquí va por lo que comenté con vosotros. Yo creo que fue el lunes que comenté eso. Vamos a hacer una analogía juntos. Vamos a imaginar que eso aquí no es agua y eso aquí es vodka, ¿vale? Entonces me voy a tomar este vaso de vodka puro y de aquí decido coger el coche, ¿vale? Vamos a poner aquí un coche de 5.000 euros, que soy un poco mala con el tema de los nombres de coches en castellano, ¿vale? Así que vamos, en portugués yo lo sabía más. Y así que vamos a poner aquí un coche, ¿vale? Un coche de 5.000 euros, baratito, 5.000. ¿Y qué pasa? Yo acabo de beber, estoy borracha y voy a conducir. Entonces, el resultado de eso puede ser negativo, ¿verdad? La cosa puede ir muy mal. Pero si yo decido conducir un Ferrari, ¿va a cambiar algo? ¿Cambia alguna cosa? Si yo bebo el vaso de vodka y voy a conducir el coche, un Ferrari ahora, y no un coche de 5.000 euros, y sí un coche de algunos miles. ¿Qué es lo que cambia aquí? Solo cambia el coche, el problema sigue igual, ¿vale? El problema sigue igual. ¿Cuál es el problema? Yo que voy a beber y conducir. Entonces, no tienes que cambiar el coche, tienes que cambiar el conductor. A lo que voy. No te vale cambiar de activos si tú todavía no has aprendido a invertir, ¿vale? Si todavía no has aprendido a invertir, a saber cuándo tienes que comprar, cuándo tienes que vender, puedes elegir invertir en criptomonedas, en divisas, en fondos de inversión, en acciones, en materias primas. Da igual, inversores, ¿vale? Da igual el activo que elijáis invertir en la bolsa de valores. É importante saber quando tem que comprar e quando tem que vender, porque senão não vais a ganhar dinheiro, ¿ok? Então eu entendo quando diz aqui que ganhou dinheiro em algumas, mas na maioria perdeu dinheiro, sim. E há outro detalhe aqui também, que a mim me parece mais aqui, por estar equivocada, ¿vale? Que eu o que intuyo é pouco de vamos dizer que há uma parte de sí, del inversor, ¿no? Pero hay una parte de juego aquí, de ese instinto jugador, ¿sabes? Eso es, Max, y cuando tomaron las ganancias, que es eso. Cuando comprar, cuando vender, es más o menos eso. Que es el conjunto de todo. Entonces aquí lo que veo es un poco el perfil jugador, ¿vale? Porque estás buscando activos a ver si logras ganar dinero. El problema no está en los activos que vas a invertir, sí en tu estrategia, en tu gestión de riesgo, en tu sistema de trading. Ahí está el problema, tienes que arreglar eso. Vamos ver qué más aquí, déjame beber agua. Como vi que solo no era capaz de ganar dinero, compré unos cursos, algunos online y otros presenciales. Me parece bien, ¿vale? Me parece bien que tengas invertido, ¿no? En conocimiento, el hecho de comprar algún curso para que puedas empezar a entender, por ejemplo, la dinámica de la bolsa. ¿Por qué las acciones suben? ¿Por qué las acciones bajan?
entender qué es una tendencia, cuáles son las tendencias, vamos ver aquí qué más, tener estrategia, né? Una estrategia para comprar, una estrategia para vender, hacer una gestión de riesgo, una gestión monetaria. Entonces yo lo veo eso muy positivo, ¿vale? El curso presencial, yo nunca hice un curso presencial de bolsa, siempre fueron todos online, siempre todos online, debe ser guay. Porque es guay en el sentido de que tienes ahí otros inversores que puedes charlar, ¿no? Pienso yo. Ah, vale, pero hay algo que no fue bien. Pero no sé qué pasa. Creo que ninguno me ha funcionado. Al principio hasta gané dinero, pero después empecé a perder. También me apunté a algunos grupos de Telegram. Llegué a participar en unos grupos privados, pero nada funciona. Creo que no hay ninguna estrategia buena. O si existe, no la conozco. Pero si tú ganas dinero con las tuyas, tienen que ser buenas. ¿Qué estrategias tienes para invertir? ¿Cómo eliges las acciones que vas a comprar? Buena pregunta, pero es gracioso, ¿no? Es gracioso. Es gracioso. Vale, déjame solo decirte una cosa. Yo voy a contar aquí mi experiencia, que a mí me pasó algo parecido, en el sentido de compré algunos cursos, ¿no? Inversores. Cuando yo decidí invertir en bolsa, yo compré muchos cursos también. 2 cursos yo compré todavía cuando estaba en Brasil, ¿no? Pero después que llegué a España, ¿no? Yo seguí comprando cursos, seguí intentando aprender. Yo gasté más de, en su época, yo gasté más de 10.000 solo en cursos, ¿vale? 10.000 solo en cursos, para que tengáis idea de la locura. Yo compré cursos de todo, para que tengáis idea. Yo compré cursos en su época de las acciones, ¿vale? Había 2 o 3 de acciones. Bien, 2 o 3 de acciones, porque era el curso del André, de Rafa y de Góes. Eran 3, solo de acciones, 3, pero 4 tenía el otro señor. Y creo que un 5 solo de acciones, ¿vale? Fuera de los de acciones, yo también hice 3 cursos de opciones binarias. Sí, yo también hice cursos de opciones binarias. Era el curso de opciones binarias que tenía ahí. Y cursos para operaciones intradías. Yo creo que fueron unos 4 o 5, ¿vale? O sea, yo también aquí me pasé en la cantidad de cursos. ¿Por qué? Cuando yo hice el primero, ¿vale? El primero me gustó mucho. Y me daba la sensación esa de necesito ver qué más hay aquí porque era un mundo que se estaba abriendo para mí, ¿vale? Entonces yo lo que decidí fue, quiero ver qué más hay no sé, para ganar más dinero, vamos a decir así. Yo creo que fue eso. Entonces por eso yo salí haciendo varios cursos, ¿vale? Pero fue gracioso porque a la vez de hacer varios cursos, yo lo que me pasaba es que mezclaba todo lo que había aprendido con todos y la cosa no me funcionaba al principio, no me funcionaba para nada. Entonces yo me acuerdo que tenía... Mis gráficos nunca fueron llenos, pero sí que es verdad que llenos que digo de indicadores, ¿no? Pero era un poco confuso porque para operaciones intradías había unas medias. Era de 9, 21 y alguna cosa así. Y a la vez para las acciones yo tenía la de 17, 72. A la vez también que tenía una de 200 que no tenía mucho. Y lo que pasaba es que yo ganaba sí algo de dinero, pero la cosa no caminaba. Yo tenía la impresión que estaba como un perrito corriendo detrás de la cola. Era la sensación que yo tenía. Entonces no me funcionaba mucho. Hasta que un día yo pensé, vale, voy a simplificar aquí todo lo que he aprendido con todos estos profesores. Y de todos yo elegí, vamos a decir así, uno que me gustaba de verdad. Por la manera como hablaba y explicaba todo. Entonces yo elegí, en este caso fue el curso de André. Se llama André Moraes, el profesor. Yo le tengo aquí en Instagram. Yo le sigo en Instagram. Entonces André era gracioso porque me transmitía una paz tan grande y una manera de ver el mercado. Yo creo que por su gran experiencia en la época, que cuando yo empecé a invertir, André decía que ya tenía unos 15 años de bolsa de valores. Entonces él explicaba la bolsa de valores de una manera muy simple y sin complicar nada. Entonces yo pensaba, yo también quiero hacer eso, porque ya es complicada la bolsa por naturaleza. Entonces yo no quiero complicar, yo voy a simplificar lo que hago. Entonces
De ahí yo empecé a simplificar, ¿vale? Vamos a decir, las estrategias que utilizo para invertir hasta hoy. Por eso, yo tengo, ¿vale? Solo dos indicadores en mis gráficos, que es la media móvil y el difusor, que ya os explico. Entonces, aquí lo que te puede haber pasado es, así como yo, de haber buscado tanto conocimiento y haber hecho tantos cursos, llega un momento que nuestra cabeza ya no es capaz de procesar todo lo que hemos aprendido. Vamos a imaginar que es como si fuera una basura mental, ¿vale? Y lo que necesitas hacer, como dice un gran amigo mío, es desaprender. Entonces yo tuve que desaprender todo lo que había aprendido y empezar otra vez. Por eso yo elegí uno que fue la metodología que compartía André, por la simplicidad de analizar el mercado. Entonces elegí su manera de invertir y empecé a dedicarme solo a su método, vamos a decir así, ¿vale? Solo a su análisis de acción en tendencia alcista yo compro, acción en tendencia bajista yo vendo. Y acciones que están lateral yo me quedo sentada solo observando. En el resumen era eso. A mí me parecía mucho más racional hacerlo, ¿vale? Entonces fue lo que yo decidí hacer al principio. Y de ahí yo solo compraba acciones o solo vendía acciones. Por ejemplo, la estrategia que ya compartí aquí en internet. Compra en la ruptura del pico con stop loss en el valle. Solo eso. Yo solo compraba acciones que se encajaban en la estrategia. Compra en el pico, stop loss en el valle. Desde que el riesgo, por supuesto, sea aceptable para mi gestión de riesgo, que suele ser en torno de unos 7%, ¿vale? A partir del momento que yo empecé a hacer eso, solo invertía utilizando, por ejemplo, la estrategia de ruptura del pico stop loss en el valle, solo compraba acciones así, yo empecé a ganar dinero. Yo vi que la cosa empezaba a funcionar. Assim, vale, o sea, que no era tan difícil. Yo tenía la estrategia de compra y me funcionaba. Entonces, yo lo que empecé a hacer, a partir del momento que yo tenía una estrategia, fue buscar mejorar esta estrategia con todo lo que yo seguía todavía aprendiendo con este profesor, porque yo después que yo compré su curso, yo seguía le acompañando, la verdad lo acompaño hasta hoy, veo alguna publicación suya y tal, que me gusta, vamos a decir así, yo creo que siempre se puede aprender algo, aún más de personas que tienen mucha más experiencia. Entonces, por más que es una persona que invierte en el mercado brasileño, que en ese caso mi profesor es la metodología, son para acciones que él enseña en Brasil, yo todo lo que aprendo con él y con otros analistas, ¿vale? Yo aplico todo a mis inversiones aquí y me funciona. Matemática es matemática en cualquier país del mundo, ¿vale? 1 más 1 es 2, ¿vale? Eso en cualquier parte del mundo. Entonces lo que hice fue apenas replicar. Y claro, con el paso del tiempo, hoy yo puedo decir que lo que yo sé de bolsa de valores es una mezcla de lo que he aprendido con todos ellos. Y hice una adaptación de lo que he aprendido con ellos, ¿con qué? Con mis horas de pantalla. ¿Qué son las horas de pantalla? Son las horas que yo paso delante del portátil mirando las acciones, ¿vale? Tentando comprender por qué han subido, por qué han bajado. Entonces, aquí, mi sugerencia para ti es concéntrate ahora mismo, o más después de lo que ya leí aquí, concéntrate en una única estrategia de compra y una única estrategia de venta. Solo en eso, una de compra y una de venta. Y a partir del momento que ya seas capaz de mirar un gráfico y decir, esta acción yo compro, esta acción yo vendo, a partir de este conocimiento que ya tengas aplicado, ¿no? de esta estrategia, entonces tú añades otra estrategia a tu sistema de trading, ¿vale? A tu sistema de inversión. Mi sugerencia es esta, porque a partir del momento que tú ya eres capaz de hacer algo, ¿no? Que para ti ya es fácil hacerlo, entonces pasa a ser natural y así no hay problema. Pero si tú empiezas a añadir muchas estrategias al principio, te quedarás paralizado y confuso. No sabes muy bien si tenías de verdad que comprar o si de verdad tenías que vender, ¿vale? Mi sugerencia es esta. Yo en tu lugar, yo elegiría una estrategia para comprar y una estrategia para vender las acciones y aprender mucho de estas estrategias, de verdad aplicarlas y a partir de ahí decir si te ha ido bien o no. ¿Sabes por qué, inversores? No hay una estrategia que sea mala. Todas las estrategias son buenas. Lo que nos pasa
me incluyen estas porque a mí ya me pasó, ¿no? De haber aprendido tantas estrategias, y al fin y al cabo no lograba aplicar ninguna bien y no lograba tener resultados. Pero a partir do momento que eu decidi utilizar solo una, dos, después eu fui añadindo las otras poco a poco, pero primero eu había comprendido la dinámica de la bolsa, entonces pasó a ser fácil añadir otras estrategias. Entonces mi sugerencia es esta. Por eso, una única estrategia para compra, una única estrategia para venta para que no te pierdas en el camino, ¿vale? Vale, ¿qué estrategias tienes para invertir? Como he dicho, a mí me gusta simplificar las cosas, ¿vale? Yo tengo una estrategia, que la estrategia esa que yo digo de ruptura del pico stop loss en el valle, tanto para compra o para venta, ¿no? Es la estrategia de corrección en las medias, ¿vale? Corrección en las medias, se llama así. Después yo tengo la estrategia de rupturas de soporte o rupturas de resistencia. Después yo tengo la estrategia de cambio de tendencia. Aquí yo ya he hablado a vosotros, no ha aparecido, pero son tres, pero que se multiplicam em 6. Por que se multiplicam em 6? Porque a estratégia de médias móveis é para compra e venda. A estratégia de resistência é compra e venda. Resistência, compra e venda. A estratégia de soporte é compra e venda. Então, já temos 6. A estratégia de câmbio de tendência é para compra e venda. E aqui eu já tenho 8 em la mano. 8 estratégias, ¿vale? Tenho em la mano. Fuera estas duas, vamos decir que yo también tengo la estrategia de rebote, que sería, vamos decir, un poco diferente de la estrategia de soporte y resistencia. En vez de comprar en la resistencia, sería vender en la resistencia. Pero aquí depende del contexto. Son estrategias que yo utilizo específicamente para algunas cosas, más para intradía. Poquísimas veces, yo creo que nunca la he utilizado para acciones. Entonces, estás viendo aquí, tengo algunas estrategias, sí, pero siempre va mucho con el contexto de la acción, ¿vale? ¿Cómo eliges las acciones que vas a comprar? Buena pregunta. Vale, vamos a utilizar aquí IBEX 35 como ejemplo, ¿vale? IBEX 35 tiene 35 acciones. Entonces, un ejemplo muy fácil. Yo lo que hago los domingos, por ejemplo, yo he hecho un vistazo a las 35 acciones y veo, quiero comprar. De las 35 acciones, yo elijo las acciones que están en tendencia alcista. Entonces, de las 35 veo cuáles están en tendencia alcista. De estas acciones que me están en tendencia alcista, después yo veo cuál se encaja en la estrategia de compra, por ejemplo. De las 35, 10 están en tendencia alcista. Pero de las 10, 5 solo se encajan en la estrategia. Vale, de las 5 que se encajan en la estrategia, ¿cuál de estas tiene un riesgo versus retorno, rentabilidad aceptable para mí? 2. Entonces, estas dos acciones, yo veo cuál es el riesgo para invertir y veo si vale o no comprarlas. Ok, veo que sí, la gestión de riesgo está bien, que pueden sí seguir subiendo y tal, entonces yo tomo la decisión de comprar. Aí eu vou, pongo la orden de compra, automáticamente cuando yo pongo la orden de compra, en el home broker ya me sale la orden de venta y de stop gain y stop loss, ¿vale? Y entonces así yo ya no tengo que preocuparme, ya está fácil. Y ahí después, ¿qué hago? Espero para ver si la acción va a subir y ejecutar mi orden o no. Si ejecuta mi orden, lo que hago es seguir esperando. ¿Por qué? Porque después que se ejecutó mi orden, yo ya no tengo más control. Ahí el mercado hace lo que él quiere, ¿vale? Entonces ahí me toca esperar. Y a medida que la acción va subiendo, entonces yo voy ajustando mi stop loss hasta que llegue a mi stop gain, ¿vale? En este caso aquí, yo tenía 5 acciones en la cartera. Era Repsol, Iberdrola, Meliá, Amadeus e Inditex. Eran 5 acciones de operaciones de venta en corto. Yo vendí las 5 y tal, o sea, todas ellas tenían unas ganancias mínimas que yo quería con cada una, ¿vale? Y también tenían un riesgo que yo estaba dispuesta a asumir, una cantidad de dinero que yo estaba dispuesta a perder con estas 5 acciones, individualmente y el conjunto, ¿vale? Entonces de ahí yo lo hice la venta y estaban yendo muy bien. Repsol fue una de las acciones que más ha dado rentabilidad, seguida de Meliá.
yo creo que la acción que menos ha dado rentabilidad fue Inditex. Inditex, por el gráfico que tenía, yo decidí cerrar la operación, no me estaba gustando, vi que no bajaba más y la cerré. Ya está. Pero las 5 cerraron con ganancias. ¿Y qué es lo que me hizo, por ejemplo, cambiar y decir, no, la cierro? La incertidumbre del mercado ayer. El mercado estaba negativo, a la abertura se puso positivo, después se puso negativo otra vez y yo vi todo un poco loco, pensé, cierro las operaciones y pongo las ganancias en el bolsillo. ¿Sabes por qué, inversores? Yo no sé vosotros, pero yo, Karine, cuando yo invierto en bolsa, yo invierto con un único objetivo. Yo quiero hacer dinero. Mi objetivo es que mi capital crezca. Si yo puse 1.000 euros de inversión aquí, yo quiero que estos 1.000 euros se multipliquen, que se cuadripliquen, y así va, ¿vale? Mi objetivo es que mi capital crezca 5 veces más, 10 veces más, 20 veces más, pero que el capital crezca. Entonces, si yo veo que una acción no me está dando ganancias, que la cosa no está yendo como yo había estudiado, lo que hago es cerrar la operación. De hecho, si me empieza a dar pérdida, yo la quito de la cartera, se ejecuta mi orden de stop loss y ya está, ¿vale? Es eso. Entonces, aquí he explicado las estrategias que me preguntaste. Como yo elijo las acciones para comprar. Yo hago así, a la vez que es el mismo para vender. Vamos a domingo. Domingo yo me voy a sentar aquí y voy a analizar las 35 acciones de IBEX. Y voy a ver cuáles de esas tienen tendencia bajista y cuáles me gustaría poner en la cartera para hacer operaciones de venta en corto. Ah, de las 35, 30 están en tendencia bajista. Ok. De las 30, ¿cuáles se encargan en las estrategias de venta? Ah, no sé, 29 o 25 se encargan en la estrategia de venta ahora mismo. Ok. Pero, ¿y el riesgo para invertir? Va, el riesgo para invertir aquí puedes añadir solo 5 acciones. Ah, vale. Entonces aquí de estas 20, 25 que me quedaron, solo 5 se encajan. Ok. Riesgo y ganancias, vale, riesgo bajo y posibilidad de rentabilidad 3 veces mayor. Perfecto. Entonces voy a añadir las acciones en la cartera. Es así, ¿vale? Es fácil. ¿No os parece fácil? A mí me pareció muy fácil. Para mí es fácil, ¿no? Ahora mismo con la locura, voy a seguir, ¿eh? Ahora mismo con la locura que hay en la bolsa, he decidido invertir a medio o largo plazo. Uy, voy a beber un poco de agua. ¿Por qué voy a beber un poco de agua? Porque assim, he decidido invertir a médio ou largo plazo. Tiene dudas. El inversor aquí tiene dudas. No sabe si va a invertir a medio o largo plazo. Así que la verdad, él no sabe lo que está haciendo. Lo siento, inversor, pero hay dudas aquí. Vamos ver. Compré acciones que voy a esperar a ver qué pasa. A ver qué pasa. Yo ya estoy previendo lo que va a pasar aquí. Tengo a Tesla, Apple, Microsoft y Meta. Banco Santander y Repsol. ¿Qué te parece estas acciones? ¿Crees que hice una buena inversión? Yo voy a dar mi opinión basándome si fuera yo Karine, ¿vale? Yo Karine, ahora mismo, yo no compraría acciones ni de Tesla, ni de Apple, ni de Microsoft, ni de Meta, ni de Banco Santander y ni de Repsol. Yo no compraría ninguna de estas acciones ahora mismo. Ninguna a corto plazo, ¿vale? A corto plazo yo no compraría ninguna de estas. Ahora vamos a ver. Me dijiste medio largo plazo. Bien, a cortísimo plazo yo no las compraría. A corto plazo tampoco, porque no tiene tendencia alcista. Pero vamos a ver si las tecnológicas aquí, Tesla, Apple, Microsoft y Meta, empezarem a subir, tener una tendencia alcista, podría ser una idea. Con todo, lo que yo haría sería, vale, si es una inversión medio-largo plazo, es que hay un peligro aquí. Medio plazo, estamos hablando de mantener una acción en la cartera más de un año. Algunas de estas tendrían que pagar dividendos. Que yo sepa, Repsol y Banco Santander pagam dividendos. Tesla, que yo sepa, não paga dividendos. Apple não paga dividendos. Microsoft agora tengo duda. Meta tampoco paga dividendos. Porque las tecnológicas lo que suelen hacer es no pagar dividendos a los accionistas y reinvertir el dinero para seguir creciendo. Entonces, va mal la cosa. Va mal.
Porque una inversión a largo plazo tiene como objetivo ¿qué? Cobrar dividendos. Así que aquí ya va un poco mal, yo no tendría hecho. Banco Santander, vale, Banco Santander, con la subida de la inflación que hemos visto, que llegó a 10% en Europa, lo que se espera es que el Banco Central Europeo siga aumentando los tipos de interés, ¿verdad? Así que Banco Santander podría se favorecer de todo eso. Vamos a echar un vistazo aquí al gráfico del Banco Santander, a ver cómo está hoy. Está positivo 0,86 en el momento que... Uy, vale. Pero hay un problema aquí en Banco Santander, y por lo que veo, no solo en Banco Santander, como en la banca. Banco Santander está en una tendencia lateral, porque no es capaz de subir de 2,69 a la vez que no está siendo capaz de bajar de 2,32. Así que está en tendencia lateral, ¿vale? Si está en tendencia lateral, es la famosa tragaperras. Así que yo no compraría las acciones de Banco Santander porque es una tragaperras ahora mismo. Ah, va a pagar dividendos, vale. Pero para que estos dividendos de verdad sean atrativos, yo tengo que comprar muchas acciones de Banco Santander, ¿vale? Porque tú me dijiste aquí en el correo electrónico que era una inversión de medio y largo plazo. Entonces yo tengo que comprar muchas acciones de Banco Santander, muchas mismo, muchas, para que yo venga a decir, no, los dividendos que estoy cobrando son buenos, son suficientes. Y yo diría sí, ¿ok? Entonces es un peligro. Y me dijiste también que compraste acciones de Repsol. Vale, vamos a echar un gráfico, echar un vistazo al gráfico de Repsol. Vale, Repsol a cortísimo plazo está en tendencia bajista. Si hay mismo seguida de subida de los tipos de interés, vamos a decir, ¿qué va a pasar con la materia prima? En este caso con el petróleo. Subida de los tipos indica que el petróleo va a seguir bajando, ¿vale? Si el petróleo sigue bajando, es muy difícil que Iberdrola suba, Repsol, que Repsol suba de precio. ¿Por qué? Porque Repsol tiene relación con el crudo, ¿ok? Entonces yo veo muy difícil que Repsol venga a subir, no que sea imposible, porque Repsol ahora mismo está a 0,26 positivo. Vamos a ver cómo está el crudo. Y el crudo está negativo, ¿vale? Está negativo. El Brent está a 1,35 negativo. Y el Brent vuelve a cotizar por debajo de los 8,698,10. Ese es un señal de que va a ir a buscar el soporte a 8,203. Significa entonces que si romper el próximo soporte, significa una continuidad de la tendencia bajista. Eso significa que Repsol puede seguir bajando aún más, ¿vale? Eso es lo que está diciendo que los gráficos, el precio. Entonces, en este caso aquí, yo veo que tienes una cartera un poco complicada, yo diría, ¿vale? Un poco complicada. ¿Repsol puede venir a pagar los dividendos? Sí, puede venir a pagar dividendos. ¿Banco Santander también? Sí. Pero el contexto ahora mismo, yo creo que no favorecía mucho. Y ahí aquí viene una pregunta, una cosa que tú no me dijiste. ¿Tú hiciste el análisis fundamental de estas acciones que compraste? Porque si tú no hiciste el análisis fundamental de las acciones que compraste, vuelve a reforzar mi teoría. No estás invirtiendo en bolsa, estás jugando en bolsa, ¿vale? Eso es lo que estás haciendo aquí. Porque si tomas la decisión de hacer una inversión medio o largo plazo, tienes que hacer el análisis fundamental de las empresas que compraste. Eso es una inversión a largo plazo. Invertir a largo plazo obliga al inversor, si de verdad quiere ganar dinero, que se comprometa en hacer un análisis fundamental y también un plan de inversión. Porque no es solo comprar 100 acciones de Tesla y esperar que daqui 10 años estas acciones de Tesla tengan, no sé, tenga un precio de mercado 100 veces más de lo que pagaste. Eso no es invertir, eso es jugar en bolsa. La inversión a largo plazo, ela consiste en estar siempre comprando acciones de la empresa que decidiste ser accionista, ¿vale? Con el objetivo de estar cobrando dividendos de esta empresa. Este es el objetivo de la inversión a largo plazo. Y no comprar una acción, ponerla en la mesita de noche y pasado 6 años, 5 años,
abrir la mesita de noche a ver qué pasó con las acciones, ¿vale? Eso no es invertir a largo plazo. Y medio plazo, yo no sé decir que es invertir a medio plazo, porque es una cosa que yo no comprendo. Yo os confieso que no comprendo la inversión a medio plazo. Porque en mi cabeza no entra mucho la idea de comprar una acción y pasarme... No entra en mi cabeza pasarme, no sé, 3 meses con una acción en mi cartera. ¿Quién dirá pasar más de un año con mi cartera? Mi idea es siempre esta. Yo tengo 15% de rentabilidad, sí. Que en resumen pasa a ser 75% de rentabilidad por el apalancamiento, que a mí me viene fenomenal. Entonces yo me quedo aquí, ¿vale? Yo me quedo, o sea, haciendo mis inversiones así. De hecho, ayer al cerrar las operaciones, yo recibí 2 correos electrónicos muy bonitos y hasta tengo que hacer un video comentar eso aquí. Hay un inversor que decidió no cerrar todas sus operaciones, las mantiene todavía, pero lo bonito fue decir, ¿no? Que ver las ganancias que ha obtenido, ¿eh? Que había obtenido unas ganancias con las operaciones cerradas y que él estaba contento por eso. Entonces la idea es eso, de haber cerrado la operación y estar satisfecho con que ya tienes. Me comentaron una analogía esta semana que me pareció muy bonita sobre el naranjo. Vamos a imaginar que tenemos un naranjo, ¿vale? Delante. Y tenemos 2 opciones. Ir hasta el naranjo y recoger todas las naranjas. Todas. O podemos coger apenas las naranjas que vamos a necesitar. Vale. Si yo voy hasta el naranjo y cojo todas las naranjas, que yo ni sé cuántas naranjas son, pero voy y cojo todas, ¿qué es lo que pasará con estas naranjas? Estas naranjas, si yo no las como, van a empezar a podrirse, ¿verdad? Entonces, pasada una semana, prácticamente todas, vamos a decir, más de un tercio de estas naranjas, más de un tercio, no, yo diría que 90% de estas naranjas están podridas. Las otras 10% vamos a decir que logré comer. Entonces, mal. Ahora, si yo voy hasta el naranjo y sé que ahora mismo mi necesidad de naranjas son 7 naranjas o 15 naranjas, vamos a poner 15, que mi necesidad son 15 naranjas y yo voy a buscar estas 15 naranjas, ya está. Entonces voy hasta el naranjo e intento coger 15 naranjas. Busco las 15 más bonitas, ¿vale? Y las como. ¿Qué va a pasar con las otras naranjas que se quedaron en el naranjo? Van a quedar buenas. No sé si vosotros sabéis de eso. Pero la naranja en el naranjo se conserva por mucho tiempo. Mucho tiempo. Es una pasada. Yo no sé si son meses que si llega a conservarse. Si tú no la coges, deja ahí el naranjo. La naranja se conserva meses. Entonces, más vale yo saber cuántas naranjas quiero, ir hasta el naranjo y cogerlas, do que intentar coger todas las naranjas del naranjo, ¿vale? Porque se van a podrir y no hace falta. ¿Qué quiero decir con eso? Imagina que la bolsa de valores es el naranjo. Entonces, cuando tú decides ir hasta el naranjo, tienes que saber cuántas naranjas quieres coger. Vete hasta el naranjo e intenta coger la cantidad de naranjos que quieres. Es 15% que quieres de rentabilidad, intenta escoger los 15%. Si ves que la acción no está subiendo más, cierra la operación y pone las ganancias en el bolsillo. Vas a ver cómo tu cuenta crece, ¿vale? Resumiendo este vídeo, elijas una estrategia y masterice esta estrategia. Aprenda esta estrategia. Si es capaz de mirar cualquier gráfico e identificar si tu estrategia está en este gráfico o no, ¿vale? Que yo te aseguro que ganarás dinero, porque no hay acciones, no hay estrategia buena o estrategia mala. Todas las estrategias son buenas, así como no hay índice bueno o índice malo. Todos los índices son buenos. Todo depende de nosotros, de cómo vamos a utilizar el índice, cómo vamos a utilizar la estrategia, cómo vamos a aplicar eso en vamos a decir, en nuestras inversiones, ¿vale? Yo espero que tenga podido compartir aquí con vosotros, ¿no?
mi experiencia, todo que he leído aquí de la historia de nuestro inversor. Y que inversor, espero de verdad que puedas ver este video, si no aquí en Instagram, en YouTube, que hagas una reflexión de todo lo que comenté aquí y dé un par de vueltas en todo lo que has aprendido aquí ya, que me comentaste, y búscate ahí un único norte, ¿vale? Si no vas a estar corriendo como un perrito detrás de la cola y no vas a llegar a ninguna parte, y no es lo que queremos, ¿vale? Muchas gracias a los inversores que han participado aquí, a Thiago es un amigo de Brasil, hasta hemos tenido los brasileños aquí. Rosa, Max, muchas gracias por estar aquí también, ¿eh? Gracias por las cosas que pusiste. Inversores, gracias por vuestra compañía. A los que queréis escribir al SOS Inversores, ¿vale? Contando lo que habéis hecho, lo que habéis pasado y a la vez lo que queréis también hacer, me podéis escribir en el SOS Inversores, que con todo cariño, ¿eh? Yo vengo aquí, grabo un vídeo, comparto tu historia con otro inversor, que es una manera, porque aquí yo no he mencionado el nombre del inversor, entonces es una manera de que puedas quitar dudas sobre lo que estás haciendo y que tus dudas, vamos a decir, tus dificultades, son las dificultades de otros inversores, son problemas que otros inversores también están viviendo, ¿vale? Y así todos podemos aprender juntos, ¿vale? Aprendemos juntos. Así que nos vemos en un próximo directo, en un próximo vídeo. Hasta luego, inversores.